Muchas personas cuando piensan en Dios piensan en Jesucristo. Muchas personas cuando oran a Dios le oran a Jesús. Así que muchas personas están convencidas de que Jesús es Dios. Están convencidas de que Jesucristo es Dios. Sin embargo, otras personas piensan que Jesús es un simple ángel. Hay personas que creen que Jesús fue solamente un ser humano. Hay personas que creen que Jesús tenía naturaleza humana y naturaleza divina. Yo lo que quiero aclarar en este video es si Jesús realmente es Dios o no es Dios. Esta es una pregunta que muchas veces muchas personas se han hecho. Vamos a basarnos en lo que dice la Biblia y vamos a deducir si realmente Jesús es Dios. Vamos a buscar algunos versículos en la Biblia y tú mismo vas a decidir al final y a deducir si realmente Jesús es Dios o no es Dios. Vamos a comenzar con un versículo que está en el Antiguo Testamento. Yo lo voy a leer y tú presta mucha atención. El primer versículo que yo voy a leer está en Isaías, en el capítulo 9, versículo 6. En este versículo se hace referencia a Jesús antes de su venida al mundo. Y dice así, presta mucha atención, palabra por palabra, escúchala bien y tú vas a deducir si Jesús es Dios o no es Dios. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Escuchaste cómo le llaman a Jesús? Dios fuerte. Además le llaman Padre eterno. Lo voy a volver a leer y escúchalo muy bien. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Que Jesús es Dios fuerte. Le están atribuyendo el título de Dios a Jesús. Vamos a leer otro versículo. En Juan 1:1, que este es un versículo muy citado, dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Más adelante, en este mismo capítulo de Juan, podrás darte cuenta que el verbo es Jesús. Y por lo tanto, si el verbo era Dios, Jesús también era Dios, porque el verbo y Jesús es lo mismo. Así que nuevamente deducimos, según este versículo, que Jesús tiene el título de Dios, porque dice, y el verbo era Dios. Nuevamente deducimos que Jesús es Dios. Se considera a Jesús Dios. Vamos a leer otro versículo. En el libro de Juan, capítulo 20, versículos 28 y 29, dice lo siguiente: entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Tomás vio a Jesús y cuando lo vio, exclamó, Señor mío y Dios mío. O sea que Tomás le da dos títulos a Jesucristo, el título de Señor y el título de Dios, porque dice Señor mío y Dios mío. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Tomás tenía a Jesús como Dios, por eso le dijo Dios mío. Nuevamente volvemos a deducir que Jesús es considerado Dios por Tomás, quien al verlo le dijo Señor mío y Dios mío. Vamos a seguir leyendo y te darás cuenta que la Biblia le atribuye el título de Dios a Jesús y que se considera a Jesús como un Dios. En Tito 2, capítulo 2, versículo 13 y versículo 14 dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuevamente vemos que se le atribuye a Jesús el adjetivo de Dios. Y dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí nos está diciendo que Jesús es nuestro Dios y aparte nuestro Salvador. Nuevamente se atribuye el adjetivo calificativo de Dios a Jesús. O sea que Jesús es un Dios. Lo voy a leer otra vez. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se refiere a Jesús como gran Dios y Salvador. Deducimos nuevamente que Jesús es considerado Dios. Vamos a leer Hebreos 1:8, que aquí es un versículo muy interesante. Dice, mas del Hijo dice,
tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Si tú lees bien Hebreos 1:8, se explica lo que el Padre opina de los ángeles y lo que el Padre opina de su Hijo Jesús. Y lo que el Padre opina de su Hijo Jesús es que Jesús es un Dios, porque dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y esto hace referencia a lo que el salmista dijo en el Salmos 45, versículo 6, cuando el salmista dice, refiriéndose a Jesús, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. En Hebreos capítulo 1 explica, como dije, lo que Dios opina de los ángeles y lo que Dios opina de su Hijo. Y da a entender que Dios es un título que se le atribuye también a Jesús. Según Hebreos 1:8, Jesús es Dios, o mejor dicho, es un Dios, simple y sencillamente porque Jesús es el Hijo de Dios. Así que ya para terminar, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que sí, Jesús es Dios, Jesús es un Dios. Ahora, quiero aclarar algo muy bien. Yo no estoy diciendo que Jesús sea Dios Padre, tampoco estoy diciendo que Jesús y Dios Padre sean la misma persona. Yo no estoy diciendo esto, simplemente estoy diciendo lo que la Biblia dice, que Jesús es Dios, Jesús es considerado un Dios, Jesús tiene el título de Dios. Sin embargo, Jesús no es Dios Padre. Sin embargo, Jesús es una persona y Dios Padre es otra persona. A pesar de que Jesús es Dios, no es el Dios Padre. Tal vez esto te confunda o ya te haya generado confusión. Pero no te preocupes, porque en el siguiente video yo voy a explicar muy bien por qué Jesús no es Dios Padre a pesar de que Jesús es Dios. Y tal vez ahorita estés un poco confundido, pero no te pierdas el siguiente video porque vas a aprender algo que tal vez nadie te ha dicho y vas a entenderlo con la Biblia muy bien y sabrás por qué Jesús, a pesar de ser Dios, no es Dios Padre. Bueno, y antes de despedirme, si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas para que estés pendiente de todos los videos que voy a subir, porque voy a hablar de temas muy interesantes, incluso voy a dar respuestas a preguntas muy difíciles que muchos se han hecho. Y si tú tienes alguna pregunta, puedes dejarla acá en los comentarios y yo la voy a considerar cuando haga videos en un futuro. De hecho, si tú eres ateo y también tienes preguntas así muy difíciles de responder o que ningún cristiano o ningún religioso te ha podido responder, puedes planteármelas también y yo voy a hacer videos dando respuesta a tus preguntas. Bueno, pues yo ya me despido. Te invito a que estés pendiente del siguiente video que muy pronto lo voy a subir para que de una vez por todas entiendas por qué Jesús siendo Dios no es Dios Padre.